Una tarde, mientras Natalia revisaba las redes sociales de su novio, Santiago, algo le llamó la atención. Estaba a punto de cerrar la aplicación cuando vio un comentario en una publicación que él había compartido. Era una canción. Pero no cualquier canción, una balada romántica de esas que hacen que el corazón se derrita. Y el comentario que acompañaba la canción era dedicado a otra mujer. Claro, debe ser una amiga de la infancia, pensó Natalia, intentando no perder la calma de inmediato. Sin embargo, la pequeña espina de la duda se clavaba más profundo a medida que ella leía las palabras que Santiago escribió. Para alguien especial, porque a veces las canciones dicen lo que no podemos. ¡Ah, qué poético!, murmuró con una sonrisa cargada de sarcasmo, mientras el nudo en su estómago comenzaba a formarse. No quiso confrontarlo de inmediato, porque, ¿qué tal si había una explicación sencilla? Quizás, en su propia mente, Santiago ya había olvidado el post, como suele olvidar bajar la tapa del inodoro. Pasaron unos días, y Natalia intentaba no darle demasiada importancia, pero, a cada minuto, la idea de que su novio dedicara una canción tan íntima a otra persona la devoraba por dentro. La cabeza le daba vueltas, imaginando escenarios absurdos pero inevitables. Y no podía evitar pensar, ¿qué tenía esa mujer que yo no? Una tarde, mientras cenaban juntos, Santiago la notó más callada de lo habitual. ¿Te pasa algo, Nat?, preguntó, fingiendo inocencia con esa sonrisa despreocupada que siempre funcionaba. Pero esta vez, la sonrisa no logró disipar la tensión que flotaba en el aire. No, no pasa nada, solo que me pregunto, ¿quién es esa persona tan especial a quien le dedicas canciones románticas en público?, respondió ella con una ceja levantada y un tono que mezclaba ironía y resentimiento. Santiago parpadeó varias veces, sorprendido, buscando en su memoria algún indicio de lo que hablaba. Ah, eso. Vamos, Nat. Es solo una amiga. Sabes cómo soy, comparto canciones con todo el mundo, no significa nada, dijo él, intentando restarle importancia. Claro, claro. Debe ser como cuando compartes tu contraseña de Netflix, sin ningún compromiso, replicó ella, aún con el mismo tono mordaz. Pero en su interior, lo que sentía no era tan simple de explicar. Había una mezcla de tristeza, duda y una pizca de celos. Sin embargo, también estaba esa parte de ella que no quería parecer dramática, que intentaba convencerse de que realmente no era para tanto. Por ahora, Natalia decidió dejarlo pasar. No quería que una canción se convirtiera en la chispa de una pelea. Pero, en el fondo, sabía que ese comentario le había abierto una grieta en el muro de confianza que habían construido juntos. Unos días después del incidente de la canción, Natalia se encontraba en uno de esos momentos donde la nostalgia del pasado la envolvía. Mientras revisaba viejos mensajes en su celular, se topó con uno de su ex, David. Habían terminado hacía años, pero la relación siempre había quedado en términos relativamente buenos. Una amistad incómoda, pero amistad al fin y al cabo. Esa tarde, sintiéndose particularmente melancólica, se encontró escribiendo algo que le salió del corazón. Un poema. Sí, un poema. Natalia, quien juraba no ser de las que caen en esas cosas cursis, terminó plasmando en palabras lo que ni siquiera había pensado que sentía. Y, por alguna razón, se lo envió a David. Ah, claro, ¿por qué no?, murmuró mientras lo enviaba. Total, es solo un poema. Nada más. Seguro lo tomará como una simple muestra de amistad artística, o algo así. Pero en el fondo sabía que, si Santiago hiciera algo parecido, estaría indignada. Ah, la ironía. Cuando David respondió con un simple gracias, está muy bonito, Natalia no pudo evitar sentirse algo decepcionada. ¿Bonito?, pensó con una mezcla de sarcasmo y frustración. Es un maldito poema, no un dibujo de jardín de infantes. ¿Bonito? ¡Qué original! Pero decidió no darle más vueltas. Era su ex, después de todo. ¿Qué esperaba? ¿Una declaración de amor en respuesta? La vida no era una novela. Esa misma noche, mientras Santiago dormía tranquilamente a su lado, ella se sorprendió pensando en las palabras que había escrito para David. Se preguntaba por qué lo había hecho. No estaba enamorada de él. Ni siquiera lo extrañaba. Sin embargo, había algo en la dedicación de esa canción por parte de Santiago que la había empujado hacia ese impulso de buscar en el pasado algo que la hiciera sentir. ¿Valorada? Viva. No sabía con certeza.
Bueno, al menos no le dediqué una canción cursi, se dijo a sí misma con una sonrisa irónica, mientras observaba a Santiago profundamente dormido, ajeno a las tormentas emocionales que ella estaba enfrentando. Él, tan tranquilo, como si nada en el mundo pudiera perturbar su paz. Quizás porque, en su mente, realmente nada estaba mal. Al final, Natalia no se sentía particularmente culpable por el poema. Tampoco sentía que hubiera cruzado una línea irremediable. Pero sabía que lo que ambos estaban haciendo, dedicando palabras y canciones a personas fuera de la relación, era más significativo de lo que querían admitir. Supongo que todos tenemos nuestros momentos de debilidad, pensó antes de cerrar los ojos, con una mezcla de resignación y humor ácido. Mañana sería otro día, con nuevas reflexiones, y quién sabe, tal vez algún otro poema, pero esta vez, para sí misma. Después de esos intercambios tan, digamos, artísticos, entre Santiago y su canción y Natalia y su poema, ambos cayeron en un curioso silencio. No era que evitaran hablar entre ellos. Seguían compartiendo las mismas bromas, las mismas conversaciones cotidianas sobre trabajo, amigos y qué ver en Netflix esa noche. Pero había algo más, algo no dicho que se deslizaba entre cada palabra. Como si ambos estuvieran pisando cuidadosamente, tratando de no hacer demasiado ruido. Natalia, por su parte, no podía dejar de pensar en la canción. Santiago tampoco había vuelto a mencionar nada sobre esa amiga especial, y eso la inquietaba. Demasiado tranquilo, pensaba. Pero a la vez, ella misma tampoco había soltado palabra alguna sobre su pequeño desliz poético con David. Mira quién habla de tranquilidad, se decía, sabiendo que ella también estaba jugando un juego peligroso. ¿Y si simplemente lo dejamos pasar?, se preguntaba a veces, queriendo convencerse de que no era para tanto. Pero al mismo tiempo, cada vez que veía a Santiago tararear una melodía, su mente volvía a la imagen de él, sentado en algún rincón, dedicando esa canción con tanto esmero a otra persona. Ojalá se te atragante la melodía, pensaba en esos momentos, aunque por fuera solo suspiraba. Santiago tampoco estaba libre de sus propios pensamientos. Aunque nunca lo admitiera en voz alta, esa sensación incómoda lo acompañaba cada vez que Natalia se quedaba mirando la pantalla de su celular por demasiado tiempo. Sabía que ella aún tenía contacto con David, pero nunca había sido un problema. Hasta ahora. Solo fue un poema, se repetía a sí mismo cada vez que esa espina se clavaba más profundo. Pero una pequeña parte de él no podía evitar preguntarse, ¿por qué un poema? ¿Y por qué ahora? Sabía que lo de la canción había sido un error tonto, un gesto inocente malinterpretado, o al menos eso quería creer. Pero ¿y el poema? Eso también era un gesto inocente. A medida que los días pasaban, la tensión invisible entre ellos comenzaba a crecer. No había gritos ni discusiones, solo silencios que se hacían más largos, miradas que evitaban encontrarse por demasiado tiempo. Era como si ambos supieran que había una conversación pendiente, pero ninguno quería ser el primero en abrir esa puerta. Bueno, alguien tendrá que romper este hielo en algún momento, pensaba Natalia, mientras le daba vueltas a todo en su cabeza. Pero no estaba lista para ser ella quien lo hiciera. Dejemos que Santiago sea el héroe de esta historia por una vez. ¿O qué? ¿Otra canción? Finalmente, llegó el día en que el silencio se volvió insoportable. Ambos sabían que no podían seguir esquivando la verdad, pero ninguno quería ser el primero en lanzarse al abismo de la confrontación. El elefante en la habitación ya estaba tan cómodo que hasta tenía su propio espacio en el sofá. Natalia, por supuesto, estaba cansada de caminar sobre cáscaras de huevo, y Santiago, bueno, él simplemente no entendía por qué el ambiente se había vuelto tan pesado. Una noche, mientras cenaban, Natalia soltó el tenedor con un poco más de fuerza de la necesaria. Santiago, que hasta ese momento había estado más concentrado en su plato que en su novia, la miró con curiosidad. «Dime, ¿todavía estás pensando en esa canción?», preguntó él, con un tono que intentaba sonar despreocupado, aunque era evidente que la tensión le estaba ganando. «¿Todavía?», respondió Natalia, levantando una ceja, su especialidad sarcástica. «No, para nada. Ya lo superé. Es más, ahora estoy considerando hacer un álbum completo para David. Quizá lo llame Poemas del pasado». El sarcasmo en su voz era tan denso que casi se podía cortar con cuchillo. Santiago respiró hondo, claramente consciente de que la conversación iba a ser más complicada de lo que esperaba. «Mira, Nat, lo de la canción fue una tontería.
Es solo una amiga, no significa nada. Sabes cómo soy, no le doy tantas vueltas a esas cosas. Ah, sí, claro, interrumpió ella. Como cuando no le das vueltas a las cosas y compartes tus contraseñas de streaming con media ciudad. Total, es solo generosidad, ¿no? Natalia lo miraba con una mezcla de ironía y frustración. Pero me pregunto, si no significa nada, ¿por qué no me lo contaste antes? Santiago se quedó callado por un segundo, un poco atrapado por la lógica de su propia omisión. No pensé que fuera importante. Sabía que te pondrías así, murmuró, casi en defensa propia. Así, repitió ella, levantando las manos. ¿Cómo así, Santiago? ¿Como una persona que no aprecia que su novio esté dedicando baladas románticas a otra mujer? Ah, sí, lo siento, qué exagerada soy. Sus palabras caían una tras otra, como si cada una pesara más que la anterior. Pero en el fondo, la rabia que sentía no era solo por la canción. Era porque, por más que tratara de convencerse de que no le importaba, sabía que le dolía. Finalmente, Santiago suspiró, dejando los cubiertos a un lado. Tienes razón, admitió, su tono más suave. Debí habértelo dicho. No quería que lo malinterpretaras, pero al final, lo hiciste. Y lo entiendo. Yo tampoco me sentiría bien si fuera al revés. La tensión en su rostro se alivió un poco, como si finalmente hubiera soltado algo que llevaba tiempo guardando. El aire en la habitación se volvió denso tras la confesión de Santiago. Había un silencio raro, como si las palabras se hubieran agotado y solo quedara el eco incómodo de lo no dicho. Natalia lo miraba, sorprendida de que, por una vez, él hubiera admitido que estaba equivocado. Pero, claro, eso no arreglaba todo. Admitir un error es como poner una curita en una herida abierta, la intención está, pero el dolor sigue ahí. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó ella, dejando de lado el sarcasmo por un momento, porque, en realidad, ni ella sabía cómo seguir después de aquello. No había una guía para situaciones como esta, ni un manual que explicara qué hacer cuando ambos habían cruzado líneas invisibles pero importantes. No lo sé, respondió Santiago, sincero. Supongo que lo hablamos, tratamos de entender por qué llegamos aquí. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas, como si estuviera caminando sobre un campo minado de emociones. Y vemos cómo seguimos adelante. Natalia dejó escapar una pequeña risa, una mezcla de alivio e incredulidad. Vemos cómo seguimos adelante, suena tan fácil cuando lo dices. Como si fuéramos a salir de aquí, nos damos la mano, y todo vuelve a ser como antes. Se inclinó hacia atrás en su silla, observándolo, buscando alguna señal de que él también sabía que no era tan simple. Nat, lo que quiero decir es que no quiero perder lo que tenemos por una tontería. Santiago se frotaba las manos nerviosamente, algo que hacía cuando estaba incómodo. Sí, cometí un error con lo de la canción, y sí, tú también con lo del poema. Sus palabras eran claras, pero su tono, más suave, casi protector. Pero lo que de verdad importa aquí es que estamos hablando de ello. Eso ya es algo, ¿no? ¿Hablar? Claro, hablar lo soluciona todo, respondió ella con sarcasmo. Podemos hablar todo lo que quieras, pero hasta que no entendamos por qué hicimos lo que hicimos, solo estamos llenando el espacio con palabras vacías. Natalia se levantó, sintiendo una mezcla de frustración y cansancio. No era solo por la situación, sino por la sensación de que algo más profundo se les escapaba, algo que necesitaba ser desenterrado. Santiago la siguió con la mirada, notando su agitación. Tal vez dedicamos esas cosas a otras personas porque, por alguna razón, en ese momento, no sentíamos que podíamos hacerlo entre nosotros. Su voz era tranquila, pero cargada de una verdad que hasta él parecía descubrir mientras hablaba. Quizá nos hemos desconectado un poco, sin darnos cuenta. Esas palabras golpearon a Natalia más fuerte de lo que esperaba. Desconectados. No era una palabra romántica ni melodramática. Era precisa, casi quirúrgica. Y lo peor es que tenía razón. Ella se detuvo, respirando hondo, sintiendo cómo esa idea comenzaba a calar en su interior. Y sí, comenzó, su voz más baja esta vez. ¿Empezamos de nuevo? Sin canciones, sin poemas para otras personas. Solo nosotros. No era una solución mágica, ni una promesa de que todo sería perfecto, pero era un inicio.
Un paso hacia algo que quizá, solo quizá, valdría la pena recuperar. Después de toda la tormenta, Santiago y Natalia decidieron dar ese paso incierto de empezar de nuevo. Claro, eso suena sencillo en teoría, pero la práctica es un poco más complicada. Es como tratar de resetear un celular que ya está lleno de aplicaciones inútiles. Sin embargo, los dos estaban dispuestos a intentarlo. Habían pasado por la incomodidad de las confesiones y ahora se enfrentaban a la aún más incómoda tarea de reconstruir lo que había sido roto. Una tarde, mientras estaban sentados en el sofá, Natalia rompió el silencio. «Bueno, si vamos a empezar de nuevo, deberíamos hacer las cosas de manera diferente», dijo, mirando de reojo a Santiago. «Deberíamos escribir reglas o algo así». ¿Un contrato amoroso? Sabía que no era tan simple, pero el sarcasmo la ayudaba a no tomarse todo tan en serio. ¿Reglas? Santiago rió suavemente, aunque podía ver en sus ojos que lo decía en serio. Tal vez podríamos comenzar por algo más fácil, como no dedicar cosas a otras personas. Hizo una pausa, mirando su teléfono, como si el dispositivo fuera de alguna manera responsable de la situación. O podríamos bloquear a todos nuestros ex de las redes sociales, añadió, medio en broma, medio en serio. ¿Y si mejor dejamos de actuar como si estuviéramos en un triángulo amoroso de telenovela?, sugirió Natalia, cruzando los brazos con una sonrisa irónica. «Porque no me veo protagonizando el próximo capítulo de Dedicaciones románticas», pensaba, tratando de darle un giro ligero a la conversación. Pero dentro de sí había algo más profundo. Quería sentir que Santiago estaba completamente ahí para ella, sin distracciones externas. «Eso suena como un buen plan», admitió Santiago, estirando el brazo para tomar la mano de Natalia. «No más canciones, no más poemas para otros. Solo nosotros». Era un gesto simple, pero cargado de significado. Después de todo, no se trataba solo de lo que se había hecho, sino de lo que estaban dispuestos a hacer de aquí en adelante. Y, bueno, tal vez esta vez podrían evitar los clichés de los dramas románticos. «Bien», dijo Natalia, sintiendo una pequeña chispa de esperanza que comenzaba a crecer. Después de todo, si esto fuera una novela, esta sería la parte donde las cosas empiezan a mejorar. No. Aunque sabía que la realidad era mucho más complicada que cualquier historia de ficción, la idea de un nuevo comienzo la reconfortaba, aunque fuera solo un poco. Durante las siguientes semanas, ambos hicieron un esfuerzo consciente por reconectar. No fue fácil, porque la vida seguía siendo la misma. El trabajo, las responsabilidades y todas esas pequeñas distracciones que hacían que fuera tan fácil perderse el uno al otro. Pero había una diferencia sutil, un esfuerzo renovado en cada conversación, en cada pequeño gesto. Santiago, por ejemplo, dejó de usar su música como una vía de escape y comenzó a compartir más de sus pensamientos, sus inseguridades y hasta sus tonterías diarias con Natalia. Y Natalia, por su parte, también dejó de refugiarse en la nostalgia de su pasado con David. Aunque aún sentía una leve punzada cuando pensaba en ese poema, comenzó a darse cuenta de que era más un reflejo de lo que ella necesitaba en ese momento que un verdadero deseo de volver a lo que había tenido con él. Al final, no era que hubieran encontrado una fórmula mágica para arreglarlo todo, pero estaban construyendo algo nuevo. Algo imperfecto, pero real. Porque, después de todo, el amor no se trata de evitar los errores, sino de aprender a amarse a pesar de ellos. Y así, Natalia y Santiago demostraron que, a veces, los errores no significan el fin, sino una oportunidad para reconstruir algo más fuerte. A través de sus altos y bajos, aprendieron que el amor verdadero no es perfecto, pero siempre vale la pena luchar por él. Ahora es tu turno. ¿Qué harías tú en una situación así? ¿Crees que es posible empezar de nuevo después de cruzar ciertas líneas? Déjanos tus comentarios abajo. No olvides suscribirte al canal y darle like al vídeo si te gustó esta historia. Activa la campanita para no perderte los próximos episodios llenos de emociones y reflexiones sobre el amor y la vida.